Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer, tejí a Cosmo, que es el otro padrino mágico. ¿Ve? Las alas. Espero que te guste la varita. Mide 19 centímetros de alto. Vean. Ya está Wanda. Entonces, espero que te guste este tutorial, que compartas, que le des una manita arriba, un lindo comentario. Espero que te guste y si no estás suscrito te invito a que te suscribas si quieres. Te invito a que entres a mi canal para que veas más tutoriales de los que he hecho y te convenzas de que perteneces aquí. Ok, nos vemos y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron, hice a Cosmo de los Padrinos Mágicos y entonces vamos a utilizar dos tipos de estambre. Voy a usar el cristal para hacer la corona y para ese voy a necesitar un gancho del 2.5. ok, para el estambre angorita vamos a necesitar un gancho del número 3. Creo que ahí está. Voy a necesitar color negro para el pantalón, la corbata y las cejas. El color blanco lo voy a usar para la camisa y los ojos. El color verde lo voy a usar para el cabello y los ojos. El color carne para la cabeza, las manos. Y el color azul para las alas, ¿ok? Muchas de las partes se repiten igual que la de Wanda, pero lo voy a dejar explicado por cualquier cosa, ¿sale? Y no me digan que es que no quiero ver el otro, nada más quiero ver este. Entonces, lo voy a hacer así. ¿Qué más necesitamos? Ah, las estrellitas. Las estrellitas en color dorado. Necesitamos 2 para la varita mágica, un moldadientes y creo que ya. ¿Ok? Entonces, si tú quieres reforzar el cuello, puedes utilizar un palito de banderilla o si quieres ponerle barra de silicón. Eso es a tu gusto y dependiendo de quién se lo vendas, ¿no? Si es un adulto, pues funciona muy bien y puede servirte de soporte. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya es todo. Y el relleno, ¿no? Obvio, pero espero que sea todo. Y vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, vamos a comenzar a tejer el bracito. Una disculpa, es que la luz está muy tenue porque está nublado. Entonces, voy a prender tantito la luz para que se vea bien. Y entonces, vamos a tomar el color carne y voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y entonces subo con una cadena y donde subo la cadena, ahí hago el primer punto. De la vuelta 2 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta tiene 6 puntos bajos. A ver. Luego en la vuelta 3 hago una cadena y hago otra vez punto por punto. Lo tejo
y regreso antes de cerrar la vuelta 5 para cambiar el color. Ok, ya llegué a la vuelta 5, entonces voy a cortar el color carne y voy a agarrar el color blanco. Vamos a doblar la punta del color y jalo. Jalo el carne y hago un amarre. Y así vamos a cambiar el color antes de cerrar la vuelta. Si tú estás tejiendo normal y quieres cambiar de color, antes de cerrar el punto, cambias el color y listo. ¿Ok? Espero me haya dado a explicar. Pero eso lo veremos cuando tengamos que cambiar así los colores. De hecho, de la vuelta 6 a la 8, sí. Vamos a tejer punto por punto en color blanco. ¿Ok? Lo tejo, remato y relleno. Y tenemos los dos bracitos. ¿Sale? Ahí. Así. A ver. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas. Es que vi una más grande que la otra y no, ya vi que tenía un error. Entonces, suele pasar. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Ya tengo una hecha, entonces vamos con el color negro. Y la primer pierna la puedes rematar, la segunda no. Entonces, comenzamos tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo en la vuelta 2 un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Llevo 2 y llevo 3. Espérenme, esto. Ahí está el aumento. Cerramos la vuelta y nos da un total de 9 puntos bajos. Ok, de la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la terminé. Voy a rellenar la patita. Yo por lo regular me ayudo de las puntas de la tijera. Como son un poco chatas, pues no afecto al estambre. Ahí está. ¿Ok? Y entonces, ya que tenemos las dos piernitas, vamos a hacer esto. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una cadena, tomo la otra pierna y hago 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la cadena tejo un punto bajo. Luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4,
5 y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 10 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4. En la cadena flotante, un punto bajo, luego tejo 9 puntos bajos en la segunda pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo un punto bajo sobre el punto bajo que tejí en la cadena. Luego tejo 5 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4 y 5. Y no era la segunda pierna, de la primer pierna. Cierro con un punto deslizado. Y vean, me da un total de 20 puntos bajos. En la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. Ahí cerré la vuelta y no la tenía que cerrar. Ok. En la vuelta 13, en la 12 no voy a cerrar la vuelta. Vamos a cambiar de color. Corto y vamos a poner el color blanco. Doblamos la puntita. Lo jalo con el gancho y cierro la vuelta. Jalo el negro y hago el amarre. Así. Ok. Y me tengo que poner crema porque me he estado cortando, miren, y me corto y me arde. Ay, no. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Así se hace la disminución cuando es cambio de color. Jalo la disminución y hago otro punto. ¿Por qué? Para que quede alineado el color y no se vea así como cucho. Jalo y otra vez. Lo tejo y me va a dar un total de 16 puntos bajos. 3 puntos bajos, una disminución 4 veces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Hago una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. Ok, en la vuelta 16 vamos a unir los dos bracitos. Hago una cadena y tejo. Agarro el bracito, lo parto a la mitad y lo vamos a atravesar. ¿Ok? Y hago 2 puntos bajos. Recuerden hacer el punto bajo donde subieron la cadena. Él es el primer punto bajo. Y hago 2. Luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el otro bracito, lo parto a la mitad, lo atravieso y hago 1 y 2. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 17. Es que me dan ansias los cuerpecitos pequeños.
hago una cadena, tejo 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, relleno y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Los vamos a tejer y vamos a rematar. Ya terminamos el cuerpo. Entonces, vamos a hacer la cabeza terminando esta parte. Así. 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 ¿Ok? Entonces, corto. Y hacemos esto. ¿Ok? Y ya quedó. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos a comenzar la cabeza y es en color carne. Y vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta, espérenme, 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejo, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Yo lo marco para no perderme porque luego estoy viendo otra cosa o voy a ver lo de la cocina o algo y no me pierdo. Entonces yo lo marco y así ya sé cuántas vueltas llevo. ¿Sale? De la vuelta 8 a la 15 punto por punto lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena,
5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Esta es la última vuelta. Lo estoy rellenando y que quede durita, durita la cabeza. Y voy a rematar dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. Vean, ya estoy en lo último. Cierro con un punto deslizado. Corto bastante estambre, dejo bastante estambre, tejo la cadena y jalo. Eso es rematar. Entonces, vamos a seguir rellenando. Así. Y vamos a hacer esto. Ya quedó. Y ahora vamos a unir al cuerpo. O eso lo dejamos al último. Vamos a dejarlo al último. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? El ojo. Ya hice uno, entonces vamos a hacer el otro. ¡Ay! Bueno, ¿saben qué vamos a hacer la oreja? Porque tenemos el color carne de una vez aquí. Entonces vamos a hacer esto. Para la oreja se necesitan 3 cadenas. Hacemos en la última cadena 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Vamos a dejar estambre para pegarla a la cara. Jalo la cadena y ya. Jalo en la parte del medio y hacen 2 orejitas. ¿Sale? Ahora sí vamos a hacer los ojos. Ok, los ojos los comenzamos con el color negro. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Ah, no, espérenme. Antes de cerrar la vuelta, vamos a cortar aquí y cambio a color verde. Entonces, doblo la punta y vamos a cerrar la vuelta jalando el color verde. Jalo el negro y hago el amarre.
así. Luego subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Cerramos con un punto deslizado y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 2 puntos deslizados y tejo el otro para cerrar la vuelta. ¿Ok? Entonces, antes de cerrar el último punto deslizado, vamos a cortar y cambio a color blanco. Otra vez, doblo la punta, cierro la vuelta y hago esto, el amarre. ¿Sale? Ahora, ¿qué hago? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 5 veces. Van 2. Van 3. Van 4. Van 5. Aquí está. Y tejo 2 puntos deslizados. 1, 2. Y el último para cerrar la vuelta. 3. ¿Ok? Entonces cortamos y remato. Estos los voy a cortar a la mitad. Y voy a hacer primero esto. Primero clavo la aguja en el estambre. Color blanco. En la parte blanca. Y luego ensarto. Jalo y ya quedó. Entonces hago esto. Y ya quedaron los 2 ojitos. ¿Sale? Entonces vamos a hacer ahora las alas. Estoy haciendo todo lo de las que llevan 2 partes, o sea que son 2, para que ya nada más nos dediquemos a unir al final. Vamos a hacer las alas en color azul. Aquí ahorita sí se ve bonito el color. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5. Cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme. Dije 5 y son 6 puntos bajos, ¿verdad? 2, 4, 5, me falta uno. No les digo. 6. Entonces, cierro la vuelta. Ahora sí, ya se vio bien. En la vuelta 2, hacemos una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. Van 5. Van 6. Y luego
Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejemos. Vamos a rematar, pero dejo estambre para unir en la espalda. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 8. Ok, ya quedó. Entonces hacen la segunda alita. ¿Y qué nos falta? Tenemos cabeza, orejas, ojos, alas, cuerpo. Y nos falta el cabello. Ah, espérenme. Antes del cabello vamos a hacer la corona. Vamos a dejar al último el cabello. Para la corona vamos a utilizar el gancho 2.5. Y vamos a hacer esto. Vamos a usar el estambre cristal. Y tejemos 21 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 más una. Ah, no, 21, perdónenme, 21. Es que se me olvidó que vamos a cerrar así. La vamos a poner así parejita, o sea que estén viendo hacia un mismo lado. Y tomo el primer punto y lo cierro. Así. Y voy a tejer una cadena y tejo 21 puntos bajos. Punto por punto. Los tejo y regreso. 2, 3, 4, 5. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo 21 puntos bajos. Punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Sé que es un poco difícil porque está muy delgadito, pero va a valer la pena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, 2 puntos dobles bajos, que es con lazada, un punto alto, 2 puntos dobles bajos. Ay, espérame. Un punto bajo. Ok, esto con cuidado lo cortamos. Y volvemos a repetir. Un punto bajo, 2 puntos dobles bajos, un punto alto, 2 puntos dobles bajos y un punto bajo. Lo repetimos 3 veces y regresamos. ¿Ok? Van a rematar y esconden la puntita como se los enseñé. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, se ve sutil, pero se ve las bajadas y subidas. Entonces, vamos a ahora. ¿Qué nos falta? El cabello. Para el cabello vamos a tejer con el color verde. Vamos a hacer lo que es el casquito del cabello y el fleco lo vamos a tejer por separado. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Ay, perdónenme, con el gancho del número 3. Ya está, ya le iba a arruinar. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta
Ay, 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 con un punto deslizado. La segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo ahí mismo el primer punto. Vamos a tejer 6 aumentos, ¿ok? Los tejo y me va a dar un total de 12 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. No, ya terminé. Ok, entonces en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y no es cierto, nos da 24 puntos bajos. Ay, no, sí estoy. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da 24 puntos bajos. ¿Sale? Perdónenme, ando en la total plenitud. Ok. En la vuelta 5, es que me estoy dando cuenta, pensé que me había manchado con un plumón. No, tengo un pellizco, quién sabe con qué fue. Ay, Dios. En la vuelta 5 es una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, a ver, espérenme, no, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Nos da un total de 42 puntos bajos. Ok, de la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Nos falta hacer la varita, pero eso está fácil. ¿Sale? Entonces, lo tejo y... A ver, vamos a tejerlo, no rematen, porque creo que también lleva un pelito atrás como Wanda, pero no estoy segura. Entonces dejen, reviso bien la caricaturita y regreso. Ok, sí quedó en la vuelta 12, no trae cabellito atrás, entonces está bien. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar a unir para poder para poder hacer el fleco. Entonces, vamos primero a unir la cabeza. Tengo todo esto, orejas, alas, corona. Ok, entonces vamos a ensartar y vamos a unir la cabeza. Me voy a la parte del medio
así. Ay, espérenme. Son 12 puntos bajos en la cabeza y 12 puntos bajos en el cuerpo. Ay, ya me hice un enredijo. Aquí está. ¿Ok? Entonces, voy a unir punto por punto. No hay pierde. Oye, espérenme. Entonces, hago esto. Así. Y entonces, empiezo a unir punto por punto. Lo uno y regreso. ¿Sale? Así. Si sientes que está flojita la cabeza, solamente rellena, ¿sale? ¿Se acuerdan que les dije que si querías utilizar un palito para sostener la cabeza, este es el momento? Puedes poner adentro el silicón líquido, ándale pues. No, el de barra, o el palito lo pones cuando terminemos. Ahorita les explico cómo. Pero yo utilizo palito. Pero la verdad, si tú le tienes para el silicón en barra, es mejor. Bueno, no mejor, pero es como que menos problemas. Vean. Ahí está. Y es que por el peso de la cabeza, sí se viene abajo la cabeza. Así. Remato. Y clavo y lo mando a otro lado. Miren. Queda bien. Nada más que a mí me gusta como reforzarlo. Y voy a hacer esto. Giro, 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 giro. Y ya quedó. Ah, espérenme. Esta la voy a usar para la varita. Este pedacito. Y entonces, yo lo que hago es que le pongo un poco de silicón líquido en la punta. ¿Para qué hago esto? Para que no se salga el palito. Así. Y entonces, en el centro de la cabeza hago esto. Voy girando, voy girando, voy girando. Y ahí está. Así. Y ya quedó. Vean. Ya quedó. Ok, miren. ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar las orejas primero. Y la voy a pegar entre la vuelta 6 y 7 de aquí. Miren, 2, 4, 6. Más o menos aquí. Pero estoy buscando el centro del cuerpo. Lo pego a la... Miren, lo atravieso. Y ahora la pego a la cabeza. Y hago esto. Traten de que esto quede dentro de la unión. Para que quede reforzado. Así. Ok. Y aquí vamos a rematar si quieren mejor. Voy a hacer esto. Clavo y jalo.
¿ok? Y clavo y lo mando a otro lado. ¿Sale? Y así pego la otra oreja. Me van a decir, pero ¿por qué hasta esa altura? Es que miren, así queda. Así. Y vean. ¿Sale? Entonces pegamos la otra oreja aquí y regreso. Ok, miren, ya quedó. Nos faltan las cejas, pero vamos a ver. Primero vamos a pegar esto. Vean. Así. Así. Entonces. Voy primero. Pues sí, vamos a pegar el cabellito. No voy a tocar la línea de la orilla. Porque, o bueno, sí, porque voy a unir ahí el fleco. Vean. No toco las cadenitas de hasta arriba para yo poder unir. Lo acomodan. Así. ¿Ya vieron? Aquí no se preocupen, se ve enfrentudo, pero no, es que nos falta el fleco. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Los ojos. Ay, nos falta la nariz. Así. La nariz la vamos a hacer así. Con el color carne. Y voy a hacer. Dejen tapo esto. Ahí está. Voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y corto. Remato y jalo este. Entonces hago esto. Así. Hago un amarre con las 2 puntitas. Y el centro lo empujo hacia arriba y la orilla hacia abajo. Me salen estas 2 puntitas. Las corto. Y ya quedó la nariz. Vean. ¿Ok? Pero eso ahorita lo pegamos. Porque primero necesitamos hacer el fleco. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a unir las alas. Hago esto. En la parte de medio de la espalda voy a coser y empiezo desde el cuello. Ay, 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 ay. Es lo malo de esto. Espérenme. Así, ahí está. Y entonces atravieso el blanco y atravieso el azul. Y atravieso los 2 lados del azul.
vean. Y la estoy haciendo un poquito inclinada hacia acá. Vean. Y la última aquí. Y entonces hago esto. Clavo y lo mando a otro lado. Y así van a pegar la otra alita. ¿Ok? Ok. Miren. Ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El fleco. Pero estoy pensando si pegar de una vez los ojos. No, yo creo que sí los pego, porque pues tienen que quedar en esa altura, ¿no? No los puedo... Va un poquito más abajo. Así. Tiene que ir como a la orilla del... Ay, de las orejas. Miren, así. Escogí la orillita. Y ahí. La parte planita tiene que ir en la parte de abajo. Y entonces, y los voy a poner pegados. Ahí está. Así. Yo sé que se ven raros, pero es que los ojos los tienen muy grandes. Entonces, por eso los hice grandes. Espérenme. Déjenme quito el exceso. Y voy a hacer esto. En la nariz. En la parte de abajo. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Entonces, voy a dejar que sequen y vamos a hacer el fleco. Ok, ¿saben qué? Estoy viendo que me falta el cuello. Para el cuello voy a hacer esto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Más una. Entonces hago, a partir de la segunda cadena, hago una cadena, un punto alto, un punto bajo. O sea, es una cadena, un punto bajo, un punto alto. Y otra vez hago un punto bajo, un punto alto. Y hago un punto bajo. Otra vez. Ahí está. Y ya quedó. Lo voy a cortar. Y hago un amarre. Esto es opcional. Si tú no le quieres hacer el amarre, no se lo hagas. O sea, yo lo hago así porque me resulta más fácil, pero no sé. Ahí sí depende a qué quieras tú. Entonces, corto. Ahí está. Y vean. Queda así, pero no lo he pegado porque nos falta la corbata. Para la corbata vamos a tejer
5 cadenas. 3, 4, 5. A partir de la segunda cadena voy a tejer un punto bajo. Son 4 puntos bajos. 3 y 4. Y remato. Y otra vez hago el amarre. Así. Ahí está. Y entonces corto las puntas. Y vamos a hacer esto. Con el silicón. Voy a ponerle aquí. Y primero pongo esto. Y me falta de este lado un poquito. Y pego el cuello. ¿Ok? Y ya quedó. Lo sostengo para que se pegue. Y entonces lo dejo secar y regresamos. Ok. Lleva 2 flequitos. Nos falta pegar la corona, pero es ahorita que terminemos los flecos. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Empujo el centro y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo 9 puntos bajos. Punto por punto. Ok, así. Que sí se ven raros los ojos, pero la verdad sí están así de grandes. En la vuelta 5 subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Van 2 y van 3. Y hago el aumento. Ahí está. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo 12 puntos bajos, punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. ¿Ok? Ahí va la segunda. Y esta es la tercera. 2, 3 y el aumento. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer
una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9, 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Miren, va así. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 11 a la 15, 30 puntos bajos. Es que lo estoy anotando. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. De la vuelta 11 a la 15. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Así. No, ¿saben qué? De la vuelta 11 a la 14. Porque estoy pensando en que en la 15 lo unamos y ahorita les explico bien por qué. Es que necesito hacer una vuelta uniendo ambos lados, porque si no, no va a quedar bien. Entonces, lo tejo de la vuelta 11 a la 14 y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer esto. Queda a la mitad, así. Subo con una cadena y voy a atravesar punto por punto. Vean, así. Y los estoy uniendo. ¿Ok? Lo hago y voy a dejar un poco de estambre para poderlo unir a la cabeza. Porque así quedaría como, miren, queda como uno solo, como no queda el doble, sino queda uno solo y así es más fácil. ¿Ok? Y vamos a unir este fleco primero. Ahí está. Entonces, dejo estambre y rematamos. Vamos a ensartar. Voy a ver si me sale. Estoy nerviosa. A esta altura. Miren, la curvatura llega aquí a la orilla, pero el mismo fleco te dice por dónde vas a ir uniendo. Miren, ay, así. ¿Sale? Entonces, lo termino de unir y regreso. Ok, miren. Sí quedó. Ok, entonces ahora vamos a hacer el otro fleco pequeño y aquí va a ir la corona. Pero no la quiero pegar hasta que peguemos el otro fleco. ¿Ok? Ahorita le hacemos su boquita, no se preocupen. Todavía nos faltan las cejas, por eso se ve raro. Entonces, en el fleco 2 vamos a hacer, ok,
vamos a hacer, ya lo desbaraté, no me salió. 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Vamos a hacer prácticamente lo mismo de la punta del otro flequillo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Luego en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Así. En la vuelta 4 tejo una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo. Ahí les iba a decir que regreso, pero pues creo que ya los voy a acabar, miren. Entonces no tiene caso. Ahí está, 9. Ay, espérenme, que se me atoró. 9. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 5 es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, en esta vuelta. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ahí va el segundo, va el tercero, ok, y en la vuelta 9 vamos a hacer, sí, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 9, sí, una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 8, 9, 10 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Hoy está muy nublado. A ver, espérenme. Creo que sí. Porque si no, no van a ver. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer lo mismo. Partimos a la mitad y hago una cadena y tejo punto por punto. ¿Sí? Así juntos. Ahí está. Lo tejo, dejo estambre para unirlo a la cabeza y regresamos.
¿Sale? Ok, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Vean. Pero lo voy a centrar aquí. Que queden los puntitos, los picos alineados. Y entonces, ahora voy a unir aquí. Un poquito atrás. La orilla tiene que llegar las esquinas tienen que llegar aquí, miren. A donde llegó la unión del otro fleco. Entonces, lo uno así, pedacito por pedacito. Si no les queda perfecto, no se preocupen. Como es flequillo, o sea, se ve bonito, no necesariamente tiene que estar muy alineado ni nada. Y vean. Ok. Entonces lo uno y regreso. Ok, miren. Ok, entonces vamos a hacer la ceja. Vamos a tejer 6 cadenas. Más una. 2, 3, 4, 5, 6 y una. A partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Corto y remato. Ahí está. Yo hago el amarre, como les decía. Así. Eso es al gusto. Entonces, corto. Y vamos a pegar. Por eso les dije que no pegáramos esta parte hasta tener las cejas. Ahí está. Así. Y vuelvo a bajar. No necesitan pegarlo, porque realmente, o sea, vean, agarra bien, solito. Y entonces, vamos a hacer la boquita. Para eso corto un pedacito de negro. Y hago esto. Vamos a hilvanar. ¡Ay! No quedó. Ahí está. Y entonces hago un nudo. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Aquí abajito de la nariz hago esto. De hecho encontré un error, pero ahorita se los digo. Me voy a la parte de en medio, jalo y aquí. Y lo mando a otro lado. Ahorita les digo cuál fue el error. Ya quedó. Las mangas. Era manga larga. Entonces, en la vuelta 3 es cuando hay que cambiar el color blanco. Bueno, a mí me gustó cómo quedó, pero sí, ese errorcito tuve y ni modo que desbarate todo, pero se los voy a indicar en el video porque no, o sea, hasta ahorita me di cuenta de la foto y vean. Ok, vamos a hacer ahora pegar aquí la corona. Ya saben, con silicón. Si quieren pegarlos, si quieren coserla, pueden coserla. Ahí está. Y va a quedar aquí.
Así, empujo, empujo. Y vamos a hacer la varita mientras seca la corona. Y entonces así. Uy. Así. Y pongo la otra encima. Ay, espérenme que no. Ay. Ay. Que creo que queda mejor con el moldadientes, ¿eh? Este está muy grueso. Sí, queda mejor con el moldadientes. Espérenme. Miren, sí quedó mejor con el moldadientes. Hice el mismo procedimiento. Ay. Ahí. Y ya quedó. Voy a cortarla. Giro, giro, giro. Ahí está. Ahí está. Esperamos a que seque tantito. Sí, son palillos de... Ahí está. Y entonces, vamos a pegarlo en la manita. Y lo dejo secar. Ok, miren, ya quedó. Ay, me gustó mucho. Vean, la corona mide... Este de medir como 16 centímetros. ¿Por qué? Ay, espérenme. Ay, no puedo sacar la regla. Porque hice una modificación en las piernas. Entonces, creo que se ve más bonito y más proporcional. No, 19 centímetros. Ok, entonces, mide 19 centímetros de alto. Espero que les haya gustado. Que compartan, que se suscriban. Si te gusta mucho este tipo de muñequitos, vean. Aquí está la Wanda. Espérenme. Ay, es que no puedo. Ahora sí, ya quedaron los dos. ¿Ven las piernitas? Estas quedaron muy largas, entonces mejor le bajé tantito, pero vean, se quedaron bonitos. A mí en lo personal me gustaron mucho. Espero que a ti también. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos.